Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Voces Rupestres, un espacio de comunicación social que tiene el objetivo de visibilizar la realidad social, política, ambiental y cultural del Valle del Chuapa. Este programa nace por Colectivo Mamanchay, un colectivo que se reúne en este hermoso y ancestral Valle de Chalinga para conversar, compartir y visibilizar todas las problemáticas medioambientales que nos aquejan. En este programa específicamente vamos a reflexionar y hablar sobre lo que fue la revuelta de Chalinga. La revuelta de Chalinga ocurre aquí, en el pueblo de Indias de Chalinga. En el año 1817 había una población total de 916 personas, de las cuales 640 eran indios y 185 eran mestizos, y 91 personas no indicaban su descendencia, si eran mestizos o eran indios. El pueblo de Indias de Chalinga en el año 1817 limitaba de esta manera: al oriente por una línea que pasa por el molino de las casas de Hacienda de Chalinga, al poniente por el cordón de cerros de la cuesta de Chuapa, al norte por el cordón de cerro de Cullagua, girando la línea divisoria por la cuesta de Chalinga hasta la punta del Boldo, y al sur por el río Chuapa. Para comenzar a adentrarnos en este suceso histórico que ocurre en el pueblo de Indios de Chalinga, primero debemos contextualizar y conocer cuáles y qué eran los pueblos de indios, y en específico el pueblo de indios de Chalinga. Se produjo un problema y viene don Ambrosio Higgins y le dice a su secretario, a don Domingo Ortiz de Rosa, que mande a todos los indios a Chalinga y que les reparta las tierras de Chalinga. Y nace en ese mismo tiempo el pueblo de Chalinga, la urbanización, el pueblito de Chalinga, la población del de Chalinga. inicio. Exactamente. Claro. La revuelta de Chalinga sucede por un conflicto social, y este conflicto social ocurre por quien iba a liderar el cacicazgo del Chuapa. ¿Y qué era el cacicazgo del Chuapa? Don Alfonso también nos puede explicar eso. Primero, en toda la cultura del Chuapa, hasta posterior a la llegada de los españoles, existía el cacicazgo de Chuapa. Y el cacicazgo de Chuapa se elegía, por decirlo de alguna manera, a través del linaje de la familia. Entonces siempre se elegía un cacique o una persona que estaba al servicio del encomendero. Y así sucesivamente va ocurriendo una serie de hechos durante muchos años, y la revuelta de Chalinga nace, entre otras cosas, a raíz de una designación de cacique. El conflicto propiamente tal se produce por un enfrentamiento por definir quién iba a ser el cacique del pueblo de indios de Chalinga, donde estaba definido que Dionisio Payacán era este cacique, pero los indígenas del pueblo de Chalinga no estaban conformes como éste administraba y lideraba al pueblo, por lo cual los indígenas en el año 1817, de manera liberal, ellos definen a su propio cacique nombrando a Vicente Payante, por lo cual se comienza a producir un conflicto entre estos dos líderes, el líder que había sido definido por la administración colonial de ese tiempo y por el líder que habían definido los propios indios para que lideraran el pueblo de indios de Chalinga. Tenemos que entender que en este contexto de 1817, lo que conocemos como Chile recién estaba naciendo. Había una crisis política del régimen colonial, donde actualmente en ese momento las comunidades indígenas se enfrentaban a este naciente Estado chileno. Los indígenas tenían su propia condición político-jurídica que los definía como indígenas y los reconocía como indígenas, no como chilenos.
Entonces, en ese momento, este Estado-nación chileno que estaba naciendo buscaba forzosamente incluir a los indígenas en este Estado. Buscaba que los indígenas se definieran ya no como indígenas, sino como chilenos. Entonces estaba llevando a cabo una inclusión forzosa de los indígenas de los pueblos de indios y en específico también del pueblo de indios de Chalinga, se adscribieran forzosamente a este Estado chileno que aún no estaba tan definido y que aún recién estaba naciendo. Vicente Payante, este indígena definido por los propios indios del Valle de Chalinga como su cacique, reclamaba que el encargado de la hacienda del Valle del Choapa, Ramón Guerrero, estaba parcelando las tierras de los indígenas. Todo el pueblo de indios de Chalinga, este hacendero, estaba quitándole las tierras a los indígenas porque estaba buscando también quitarles su definición de indígenas. Sucede que la Real Audiencia en ese tiempo, institución colonial del poder judicial y social de ese momento en Chile, define que el cacique del Valle de Chalinga tenía que volver a ser Dionisio Payacán y no podía ser Payante. El 19 de marzo de 1918 los indios marchan desde acá, desde el pueblo de indios de Chalinga hasta la Villa San Rafael, llevando como rehenes al administrador de la hacienda del Valle del Choapa y al cura también del Valle del Choapa, llegando a la Villa San Rafael y irrumpiendo mientras se desarrollaba la misa de Jueves Santo. Llegando y tomando como rehenes, generando caos en la Villa San Rafael, luchando, yendo con garrotes en mano. Los indios tienen un acto de rebeldía total y se rebelan al régimen social y político que en esos momentos imperaba en este Chile naciente. Pero sucede que también en los alrededores los otros hacenderos con armas van y luchan contra estos indígenas que habían tomado la Villa San Rafael, que era Illapel, y les ganan. Y es ahí que la revuelta llega a su punto término, donde días después, un tiempo después, en específico en abril, 5 de los líderes de la revuelta de Chalinga son matados y asesinados en la plaza pública de la Villa San Rafael. Las instituciones republicanas nacientes de ese momento creían que esta revuelta que se había dado en Chalinga tenía que ver con conspiraciones realistas de los españoles que estaban intentando recuperar el poder de Chile, pero no. La revuelta, el levantamiento de los indígenas de Chalinga tiene que ver con una sublevación anti-oligárquica de los indígenas que se rebelaron con su odio social frente a las instituciones y frente a la administración colonial de esa época. Los indígenas del pueblo de Chalinga fueron perseguidos, les quitaron sus tierras como consecuencia de este levantamiento que llevaron a cabo. El levantamiento del pueblo indígena de Chalinga representa la resistencia ante la expropiación definitiva de América y Choapa, aquella que da continuidad a una política de negación, donde los indígenas, habiendo habitado y vivido ancestralmente en esta tierra, son obligados a negarla y a entregarlas. Aún deseo soñar en este valle. Las lluvias tocan las cuerdas de su aire y arriba es el coro que lanza el sonido de la fertilidad. Muchos animales hubo, va diciendo, monte, lagos, aves, buenas palabras, avanzo con los ojos cerrados. No me preguntes la edad, me dice, y estaré contento. ¿Para qué pronunciar lo que no existe? En la energía de la memoria, la tierra vive y en ella la sangre de los antepasados. Comprenderás, comprenderás. ¿Por qué dice? Aún deseo soñar en este valle. Escrito, ya no hay vuelta, escrito es si quedara. Escrito por los dioses, es su anhelado plan, con pluma dorada y tinta sagrada, nuestras almas entrelazadas.